Bueno, pues vamos a ir empezando porque tenemos varias cosas que ver y pues queremos que nos dé tiempo de ver todo. Y entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de lo que vimos la clase pasada, pero en caso de que no, les recuerdo que al final nos quedamos viendo una nueva función y queríamos ver si esa función era integrable, ¿no? Una función en la que ya teníamos ahora un conjunto de discontinuidades infinito, pero infinito numerable, y que además el conjunto de discontinuidades tenía la peculiaridad de tener un punto de acumulación, es decir, no era cualquier conjunto infinito de discontinuidades, sino que tenían un punto de acumulación, ¿no? Entonces, nada más para recordar, la función que veíamos era esta función, f de x igual a 1 si x es igual a 1 entre n, en los naturales, y 0, cero en cualquier otro caso. ¿Ok? Y lo veíamos para el intervalo 0, 1, ¿no? Nos fijamos en el primer intervalo y entonces mi función se veía algo así, ¿no? En 1 vale 1, luego en un medio también vale 1, en un tercio vale 1, en un cuarto vale 1, en un quinto vale 1 y así, ¿no? Sucesivamente. Cada vez los puntitos van quedando más cerca. ¿Ok? Eh, y pues el 0, en 0 la función vale 0. ¿Ok? Y entonces estos tramos entre cada fracción, la función también vale 0, ¿no? Va dejando como esos huequitos en cada fracción de la forma 1 entre n, ¿no? Entonces algo así se ve en función. Luego que se van haciendo más huequitos, cada vez más pegados, hasta que llegamos al 0, ¿no? Entonces, en la clase pasada veíamos que esta función, eh, discutíamos si tendría sentido que fuera integrable o no, ¿no? Eh, y pues justo habíamos concluido el viernes, digo, perdón, ayer, el jueves, que esta función sí va a ser integrable, y pues eso es lo que vamos a tratar de demostrar hoy, ¿no? Entonces, recuerden que la idea, para hacer la demostración de que esta función es integrable, es que este conjunto de discontinuidades lo puedo tomar un subintervalo del intervalo 0,1, en el cual voy a tener contenidas todas, o bueno, más bien una gran parte de las discontinuidades, tantas como una infinidad. Es decir, en ese pedazo del dominio voy a tener una infinidad de discontinuidades, y pues ese pequeño intervalo donde tengo una infinidad de discontinuidades lo puedo hacer tan pequeño como quiera, y por tanto su contribución al área puedo considerarla como despreciable, ¿no? O sea, al final va a ser un área que no va a afectar en el área total que va a estar debajo de mi curva. Y por el otro lado, fuera de ese subintervalo donde tengo infinitas discontinuidades, me queda una cantidad finita de discontinuidades. Y ayer ya demostramos que una función que es continua salvo en un conjunto finito de puntos, o tiene un conjunto finito de discontinuidades, pues va a ser integrable en todo su dominio, ¿no? En todo el intervalo. ¿Ok? Entonces, todos de acuerdo hasta aquí. No hay ninguna duda. No hay dudas. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hacer la demostración de que f en efecto es integrable, ¿no? Entonces, por demostrar, f es integrable. ¿Ok? Bueno, entonces, pues nuevamente vamos a recurrir al criterio de Cauchy para evaluar esta integral. Y lo que vamos a hacer es, pues como siempre, dar una epsilon, ¿no? Sea epsilon mayor que cero. Ok.
Entonces, en el intervalo epsilon medios, coma 1, hay una cantidad finita de discontinuidades. Discontinui- ¿Ok? Y esto porque el cero es punto de acumulación del conjunto de discontinuidades. Ok, entonces, por el simple hecho de que el cero es un punto de acumulación del conjunto de discontinuidades de esta función, yo puedo asegurar que en este intervalo chiquito, cuya longitud es epsilon medios, voy a tener una infinidad de discontinuidades y en este otro intervalo que es de epsilon medios a 1, voy a tener una cantidad finita de discontinuidades. ¿Ok? Bien, ah, entonces como en el intervalo epsilon medios, coma 1, tengo una cantidad finita de discontinuidades, f, la función, va a ser integrable en ese intervalo, ¿no? En el intervalo epsilon medios, coma 1. ¿Ok? Entonces, de entrada, yo ya sé que f va a ser integrable en el intervalo epsilon medios, coma 1. Y eso para cualquier epsilon. ¿Ok? Y bueno, el hecho de que sea integrable, recordando el criterio de Cauchy, va a implicar que existe una partición, el intervalo de particiones, perdón, en el conjunto de particiones del intervalo epsilon medios, coma 1, tal que la suma superior de f con esa partición P1 menos la suma inferior de f con esa misma partición es menor que epsilon medios. ¿Ok? Ahí estoy aplicando directamente el criterio de Cauchy. Bien, eh, ahora, ok, ahí ya tengo como una parte de lo que voy a querer demostrar en algún punto, que es que al sumarle a esta cantidad o al considerar hasta el extremo izquierdo como cero, pues se va a seguir conservando que todo eso va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces ahora nos fijamos en el otro intervalo, que es el intervalo 0, epsilon medios, ¿no? Entonces, el intervalo Oye, pero 0. aquí, ¿por qué usaste epsilon medios como epsilon? Pues porque si te das cuenta, aquí, o sea, esta aplicación del criterio de Cauchy solo me vale para este segmento de la función. O sea, no desde el cero, sino a partir de epsilon medios en adelante. ¿Ok? Entonces, en algún momento voy a querer sumarle otro término a esta diferencia, ¿no? Que va a ser el término asociado a este pedacito del intervalo. Y pues ese lo voy a tratar de acotar con epsilon medios también, para que a la hora de sumarlos me quede que uno es menor que epsilon medios y el otro es menor que epsilon medios, entonces la suma de esos dos va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Ah, pero entonces ahora sí que este no es el mismo epsilon medios que el de arriba, ¿o sí? Sí, pues sí, es la misma epsilon medios, solo que, o sea, este epsilon medios del intervalo, también lo tomo así porque, pues ahí estoy diciendo que puede ser el intervalo que contiene una infinidad de discontinuidades, tan chiquito como quiera, y siempre va a contener una infinidad, siempre, ¿no? No importa qué tan pequeña sea epsilon, siempre va a haber una infinidad de discontinuidades en ese intervalo. Y pues justo de eso me voy a agarrar. Como puedo hacer ese intervalo tan delgado como yo quiera, pues al final su contribución al área va a ser nula, porque puede ser
muy delgado, ¿no? Esa es la idea. Y por eso uso la epsilon tanto aquí para el intervalo como para, eh, pues para al aplicar el criterio de Cauchy para la partición de todo el intervalo donde tengo un conjunto finito de discontinuidades. ¿Ok? Ah, va, va, gracias. Bien, entonces, ahora sí me fijo en el intervalo 0, epsilon medios. eh, y voy a definir dos cantidades. La primera va a ser m0, que como ya se imaginarán es el supremo, la función en ese intervalo, ¿no? En el 0, epsilon medios. Y pues también voy a definir m minúscula, 0, como el ínfimo de la función. ¿Ok? Entonces esos dos para al hacer las cuentas, ¿no? Ok, entonces en particular, para este ejercicio, tengo que m0, Siempre va a ser uno, ¿no? exacto, el máximo, digo, perdón, el supremo de mi función va a ser uno, que en este caso coincide con el máximo, pero bueno, eso no es relevante, ¿no? Pero el supremo de mi función va a ser uno, ¿no? En ese intervalo. ¿Y esto por qué es? Porque siempre puedo encontrar un número de la forma uno entre n en el intervalo 0, epsilon medios, ¿no? O sea, siempre va a existir una n tal que uno entre n sea menor que epsilon medios para toda epsilon mayor que cero. ¿Ok? Y eso es por el principio arquimediano. Eh, y por el otro lado, pues el ínfimo de ese conjunto va a ser más bien el ínfimo de la función en ese intervalo. ¿Cero? Cero, exacto. Y pues la forma más fácil de verlo es porque mi función en cero vale cero. Cero está dentro del intervalo. eh, y pues no hay ningún otro valor que sea menor que cero. O sea, la función solo puede tomar cero o uno. Entonces, si el cero vale cero, pues ya, estamos al otro lado, ¿no? Entonces, el ínfimo es cero. ¿Ok? Entonces, voy a tener que la diferencia entre estos dos va a ser igual a uno, ¿no? No es cierto. Sí, sí, va a ser igual a uno. Y bueno, ahorita vamos a ver qué onda. Ok, bueno, más bien, eh, entonces si yo multiplico m0 menos m0 por epsilon medios, esto me va a dar epsilon medios. ¿Ok? Esto lo estoy haciendo porque más adelante lo voy a utilizar. Y es que, si se dan cuenta, aquí lo que tengo es la diferencia entre el supremo y el ínfimo multiplicado por la longitud del intervalo. ¿Ok? Que justo es equivalente o ya lo pueden ir relacionando con cómo se calculan las sumas superiores y las sumas inferiores para una partición. Y en este caso sería, por ejemplo, una partición cuyos únicos dos elementos son cero y epsilon medios, y por tanto la longitud del intervalo es epsilon medios, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de mi función en el intervalo cero epsilon medios. ¿Ok? Tomando la partición como los extremos del intervalo nada más. ¿Sí todos ven eso? ¿A todos les queda claro eso? Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, esto lo hago porque ahora voy a tomar una nueva partición, que va a ser ahora sí una partición de todo el intervalo, y, y pues esa partición va a ser con la que voy a demostrar que la función es integrable, ¿no? Entonces definimos esa partición, sea P igual a P1, que es la partición que di para el intervalo donde la función tenía una cantidad finita de discontinuidades, unión y cero. ¿Ok? Es decir, solo le estoy agregando a la partición el punto, o sea, el punto cero. Sí, el punto igual a cero, ¿no? X igual a cero. Y pues noten que la partición P1
Sin importar cómo sea, el primer elemento de P1 era epsilon medios, porque P1 es una partición del intervalo epsilon medios, coma 1. Entonces su primer elemento es epsilon medios. Y el último elemento va a ser 1. ¿Ok? Entonces, al agregarle este 0, lo que estoy haciendo es decir que pues esta partición P ya va a ser una partición de todo el intervalo 0,1. ¿Ok? Entonces ya tengo una partición que es partición de todo el intervalo donde quiero ver que mi función es integrable. Entonces ahora lo que sigue es ver quién es la diferencia entre su suma superior y la suma inferior, ¿no? Ok, pues bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, la suma superior de f con p menos la suma inferior de f con p va a ser igual a m0 menos m0 por epsilon medios menos 0. Que justo noten que este es el primer término de, si yo escribí, sí, es el primer término de las sumas que yo escribiría si tomara toda la suma, ¿no? O sea, voy a escribir mejor. O sea, ¿Pero por qué lo esto, tomaste como M0? ¿No sería MI? ajá, justo, es lo que quería dejar claro. Entonces, vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es la suma desde i igual a 1 hasta, digamos, n, que aquí voy a poner que p es x0, x1, sí, hasta xn. Y aquí tengan cuidado, noten que P1 nunca dije cómo estaba escrita, pero P1 tiene menos elementos que P, ¿ok? De hecho tiene un elemento menos que P, ¿sale? Entonces tengan cuidado con eso. O sea, P1 y P no son iguales, difieren en un elemento que es el cero, ¿ok? Pero bueno, nada más para que tengan cuidado, ¿ok? Eh, mm, no, y de hecho voy a cambiar. Entonces voy a dejar a P1 como x0 y así hasta xn. Y voy a tomar a P como Z0, Z1 y así hasta Zn más 1. ¿Ok? Porque justo noten que tiene un elemento más, exactamente un elemento más que P1, ¿no? Y sí, justo eso viene de esta definición que doy de P, ¿no? Que P es P1 unión el cero. Y entonces tiene exactamente los mismos elementos que P1 más el cero. ¿Ok? Entonces, entonces aquí en lugar de n sería hasta n más 1. Si quieren pueden llamarle m a n más 1 para que no se confunda, pero bueno, da igual. Entonces, esto es la suma desde i igual a 1 hasta n más 1 de el supremo menos el ínfimo por la longitud del intervalo, ¿no? Zi menos zi menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente la definición de suma superior y suma inferior. ¿Ok? Y luego, pues lo que voy a hacer va a ser sacar el primer término de esa suma, que es precisamente el que corresponde a este pedazo de mi función. ¿Ok? O sea, que corresponde al primer intervalo, porque así construí mi partición. ¿Ok? Entonces, ese término es m0 menos m0 por epsilon medios menos 0. ¿Ok? Donde aquí noten que hay una cosa como rara, porque ahí parece como que m1 es igual a m0. O sea, es un poco una anotación un poco extraña, pero bueno, espero que no los confunda demasiado. Pero bueno, solo piensen en que aquí estoy sacando el primer
término de la suma, que es el que corresponde al subintervalo 0, epsilon medios. ¿Ok? Y pues luego eso le sumo el resto de términos de la suma, ¿no? Que es desde i igual a 2 hasta n más 1 de mi menos mi por zi menos zi menos 1. ¿Ok? Entonces, por un lado, yo sé que este primer término es igual a epsilon medios, que es justo lo que tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces, ya había visto que ese término era epsilon medios. Entonces, ahí ya tengo epsilon medios. ¿Ok? Y luego, de este otro lado, de este segundo término, tengo que, puedo reescribir esa suma como la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Recuerden que mi partición P es P1 unión el 0. ¿Ok? Entonces, el segundo elemento de mi partición P es exactamente el primer elemento de la partición P1. ¿Ok? ¿Todos, ¿a todos les queda claro eso? A ver, ¿cómo el primer elemento de P1 es Ajá. igual que el de O P? sea, piensen, recuerden, P era Z0, Z1 y así, ¿no? Hasta Zn más 1, dijimos. Y P1 era X0, X1 y así hasta Xn, ¿ok? Tiene un elemento menos. Pero chequen que Z0 es 0, ¿sí? Porque es el extremo izquierdo del intervalo. Luego, el siguiente elemento de mi partición, Z1, es epsilon medios, ¿ok? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? El segundo elemento es epsilon Que es medios. X0, ¿no? Exacto. Y también, pues aquí teníamos que X0 era epsilon medios, ¿ok? Entonces, como P es la unión de P1 y 0, el siguiente término Z2 va a ser X1, ¿ok? Luego Z3 va a ser X3, ¿ok? Y pues así me puedo seguir hasta que llegar a que Zn más 1 es Xn, ¿ok? Y entonces el elemento que tiene además esta partición, pues es únicamente este 0. Pero en todos los demás elementos es exactamente la misma función. Ah, sí, perdón, Z3 es igual a X2. Tienen razón, tienen razón. Z3 es igual a X2. ¿Sí? Entonces, por eso puedo cambiar esta suma, que era desde igual a 2 hasta n más 1, por esta nueva suma, desde igual a 1 hasta n, pero ahora tomando los elementos de la partición P1, en lugar de los elementos de la partición P. ¿Ok? Ok. Bien, entonces esto lo voy a dejar aquí como una aclaración. Ok, entonces esto lo dejamos una nota. Bien. Ok, entonces, pues yo ya había visto que esta, por el criterio de Cauchy que enuncié aquí arriba, que es precisamente la suma superior menos la suma inferior de la función con la partición P1, es menor que epsilon medios. ¿Ok? Todos ven que esto es la suma superior menos la suma inferior de f con P1. Sí, sí. Bien, pues. Entonces, pues yo ya tengo que esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon. ¿Ok? Entonces, después de todo eso, como la suma superior de f con p menos la suma inferior de f con p es igual, perdón,
no es igual, es menor que epsilon, entonces f es integrable. ¿Ok? Y pues entonces ya demostré que mi función, esta función f con un conjunto de discontinuidades infinito, también es integrable. ¿Vale? Entonces, eh, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Me puedes bajar tantito al final? Sí, sí, claro. ¿Por qué se toma la suma, la diferencia de la suma superior y la suma inferior con la partición P1? Ok, nota, o sea, esa con la partición P1 es la que me da el criterio de Cauchy, ¿no? O sea, el hecho de que mi función sea integrable en el intervalo epsilon medios, coma 1, es decir, donde tengo un conjunto finito de discontinuidades, por ser integrable la función ahí, yo puedo decir que existe una partición que va a cumplir esto, ¿no? O sea, eso es criterio de Cauchy. Solo por el criterio de Cauchy puedo asegurar eso. Y entonces esto es lo que utilizo después, aquí mismo, para poder acotar la suma superior, o sea, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior, pero con todos, o sea, ya en todo el intervalo, ¿no? Desde 0 hasta 1, ya no solo de epsilon medios a 1. ¿Ok? Y justamente para contabilizar esta contribución del primer término, es que le uno a mi partición P1 ese 0. ¿Ok? Oh, ya, y entonces ahí nada más se separa del epsilon medios y ya queda como la primera partición, ¿no? Del primer. Exacto. Ahí, lo que hago es justo sacar ese primer término que representa el intervalo 0, epsilon medios. Y pues lo demás, lo que queda aquí, ya coincide exactamente con la partición P1, que yo ya sabía que era menor que epsilon medios al tomar su suma superior e inferior. Ah, ok, 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 perfecto. Entonces, luego preguntan, ¿por qué pasamos la suma de i igual a 2 hasta n más 1 a la suma desde i igual a 1 hasta n? Pues es justo lo que comentaba, por lo que hicimos esta aclaración que está en amarillo. Esta primera es una suma que se toma sobre los elementos de la partición P, que es esta de aquí. ¿Ok? Y como empiezo a partir de igual a 2, quiere decir que el primer intervalo que voy a tomar aquí es z2 menos z1. ¿Ok? Es decir, z1 y z2 que está por aquí. ¿No? Pero yo encontré que z1 era igual a x0. ¿Ok? O más bien, por cómo defino mi partición P, puedo asegurar que z1 es igual a x0 y z2 es igual a x1. ¿Ok? Entonces lo que hago es cambiar una suma que estaba tomando sobre mi partición P a una suma que voy a tomar sobre la partición P1. ¿Ok? Porque, o sea, si quieren verlo como una relación, este elemento coincide con x0, luego x2 coincide con x1 y así, ¿no? Hasta que zn coincide exactamente con xn. ¿Ok? Zn más 1 coincide con xn, ¿no? Entonces, por eso puedo hacer ese cambio de índices, porque estoy cambiando sobre la partición que estoy sumando. ¿Ok? Y entonces, eh, ¿alguna otra pregunta? Ok. eh, entonces, noten que este ejercicio que acabamos de hacer, o este ejemplo que acabamos de hacer, es para una función muy particular que tiene un punto de acumulación en el conjunto de discontinuidades, ¿no? Y pues lo que sigue, o sea, en lo siguiente nos gustaría ver que sin importar cómo sea el punto de acumulación del conjunto de discontinuidades, es decir, que no importe que esté en el extremo del intervalo, que esté en el centro, o que mi función esté definida en un intervalo cualquiera, etcétera, pues nos gustaría poder demostrar que
siempre que mi función sea continua, salvo en un conjunto que tiene un punto de acumulación, pues mi función va a ser integrable. ¿Ok? Y pues precisamente ese es el siguiente teorema que vamos a demostrar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, nuevo teorema. Entonces, tomamos una función, un intervalo en R acotada, que es continua, salvo en un conjunto con un punto de acumulación. Entonces, f es integrable. ¿Vale? Que pues es como generalizar o partir de nuestro ejemplo y generalizar ese ejemplo. Y mostrar que para cualquier función se va a satisfacer esto. ¿Ok? Entonces, para hacer esta demostración, en realidad es una demostración muy sencilla. Bueno, no sencilla, pero es algo que ya hemos hecho antes. Y es muy similar a la demostración que hicimos ayer para el caso en el que teníamos eh, una discontinuidad, ¿no? Recuerden que en ese caso lo que teníamos era que aislábamos la discontinuidad en un subintervalo que generaba la partición y entonces fuera de ese subintervalo podíamos asegurar que la función era integrable porque era continua y pues usando eso y que la norma de la partición que encapsulaba a mi discontinuidad en algún subintervalo era muy pequeña, pues podíamos llegar a que la función era integrable en todo el intervalo, ¿no? Pues ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo que ahora vamos a utilizar el teorema que demostramos ayer. Es decir, ahora vamos a encapsular al punto de acumulación en un subintervalo generado por la partición, un subintervalo que vamos a poder hacer o que querríamos hacer tan pequeño como se pueda, y el resto de la función, o sea, en el resto del intervalo, la función va a tener un conjunto finito de discontinuidades. ¿Ok? Y por tener un conjunto finito de discontinuidades, yo voy a poder asegurar que en todos esos pedazos donde no está el punto de acumulación, mi función va a ser integrable. ¿Ok? Y de nuevo el único problema lo voy a tener en el subintervalo que contiene al punto de acumulación. Pero pues voy a resolver ese problema del punto de acumulación de la misma manera que resolvimos el caso de una discontinuidad el día de ayer. ¿Ok? ¿Sí queda clara cuál es la idea de la demostración? Sí, sí. Y entonces vamos a redactarla. Igual, voy a tratar de hacerlo rápido, pero cualquier duda que tengan, pregunten sin... no pregunten en cuanto tengan la duda, ¿no? Entonces voy a considerar eh, el punto de acumulación como y0. Y entonces y0 es el punto de acumulación del conjunto en el que tengo todas las discontinuidades. ¿Va? Y pues de nuevo voy a proceder utilizando el criterio de Cauchy. Entonces necesito una epsilon. O sea, epsilon mayor que 0. ¿Ok? Voy a tomar entonces una partición. Una partición de el intervalo A, B, que va a tener la norma con una condición, ¿no? Que va a ser exactamente la misma condición que usamos ayer. Epsilon menor que epsilon entre 2m menos m. Con m mayúscula el supremo global de la función y m minúscula el supremo, perdón, el ínfimo global de la función.
¿Ok? Les digo, es exactamente igual a como lo hicimos ayer. Epsilon entre 2 menos. Ok. Y pues esto lo puedo hacer de nuevo por el lema que se demostró el lunes o que se anunció el lunes, que pues me dice que básicamente siempre puedo tomar una partición con la norma lo suficientemente pequeña. ¿Ok? Y que además va a contener en alguno de los subintervalos y en un único intervalo a la discontinuidad, que en este caso va a ser el punto de acumulación, ¿no? Entonces, esa es otra condición, ¿no? Entonces, si Y0, que es mi punto de acumulación, está en el abierto, A, B, entonces Y0 no es elemento de la partición. ¿Ok? Es decir, Y0 no puede ser un extremo de los subintervalos generados por la partición, a menos de que sea A o B. ¿Ok? Entonces solo puede ser el primer término de la partición o el último. Y pues ya veíamos en el caso anterior que cuando es el primero, pues se sigue valiendo, ¿no? Y si es el último, va a pasar exactamente lo mismo. Pero esta condición es para que de nuevo el punto de acumulación caiga únicamente en uno de los subintervalos y pues sí podamos decir que hay una infinidad de discontinuidades en ese subintervalo en particular, ¿no? Ok. Eh, entonces, además, Y0 va a estar en xj-1, xj para alguna j. ¿Ok? Entonces aquí noten que la partición es entonces x0 y así hasta xn. ¿Ok? De nuevo, aquí digo que y0 va a estar en un único intervalo, ¿ok? En un único de los subintervalos. Adelante, Alonso. ¿Podrías repetir, por favor, por qué especificabas que si Y0 no está en el abierto, entonces no está en la partición? Ah, sí, eso es precisamente porque si dejo que y0 sea un elemento de la partición, podría ocurrir lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, digamos, aquí está y0, y digamos que es punto de la partición. Entonces, este es un punto de acumulación del conjunto de discontinuidades. Ok, de hecho, este es un punto de acumulación. Y entonces podría ocurrir que yo tenga discontinuidades tanto de este lado, o sea, aquí un montón de discontinuidades, como de este otro lado. ¿Ok? Y pues aquí tendría otros elementos xy y xy más 2, digamos, ¿no? O sea, este es xy más 1. ¿Sí? Entonces, en realidad tendría dos intervalos que tienen una infinidad de discontinuidades, ¿no? Porque tanto de este lado como de este otro lado tengo infinitas discontinuidades por el punto de acumulación. ¿Sí? Entonces, lo que hago es justo encapsular o buscar que este punto de acumulación quede dentro de un intervalo, solo dentro de un intervalo y que no afecte a otro, para que sí pueda asegurar que todas las discontinuidades, o más bien la infinidad de discontinuidades, va a caer siempre en este intervalo y que afuera me va a quedar una cantidad finita de discontinuidades. ¿Ok? Es por Ok, eso. ok, sí. Jorge, sí, el cómo pedimos esa partición, o sea, esta parte de aquí, también es una condición de cómo vamos a elegir la partición. O sea, eso no es una conclusión de que la partición tenga esta norma, sino que más bien pido que mi partición sea tal que y0 no sea elemento de la partición. Ok, entonces, sí, Alonso podría pasar que y0 sea A o B, porque en ese caso, pues solo afectaría al primer o al último subintervalo, ¿no? Que es como el caso del ejemplo de acá. Que y0, o sea, el punto de acumulación, era igual a A en ese caso, ¿no? Que era el extremo izquierdo del intervalo. Y pues no teníamos ningún problema a la hora de hacer la demostración porque toda la infinidad de discontinuidades sí quedaba contenida en un solo subintervalo de la partición, ¿no? Eh,
En realidad noten que eso lo hacemos nada más para que sea más fácil hacer la demostración y no tenga que considerar el caso en el que mi punto de acumulación afecta a dos subintervalos y entonces tengo dos subintervalos que tienen una infinidad de discontinuidades y así. Y pues tomando solo un intervalo con infinitas discontinuidades, hace más fácil la demostración y pues no hay que considerar casos, ¿no? Entonces por eso se hace de esta manera, tomando en cuenta o sea, pidiendo una partición con esas características en particular. ¿Ok? Bien, entonces, Oye, pero no afecta el hecho de que no consideremos ese caso. ¿en qué sentido afecta? O sea, así como, pues no sé, que quede incompleta la demostración o algo así. ¿Pero qué caso? ¿El caso en el que sea uno de los extremos del El caso, subintervalo? ajá, en el que afecte a dos, sí, a dos subintervalos. Ah, y es que justo la demostración, o aquí al principio de la demostración, lo que tú estás diciendo es, eh, o sea, tú me das una epsilon y yo para esa epsilon puedo encontrar una partición que tenga norma de partición menor que esta cantidad y además que yo te pueda asegurar que ningún elemento de la partición coincide con el punto de acumulación. Y ese es un resultado, o sea, es equivalente al lema en el que nosotros decíamos que podíamos encontrar una partición con norma menor a delta, tal que la discontinuidad cayera exclusivamente en uno de los subintervalos, ¿no? En un único subintervalo. O sea, es equivalente a ese lema. ¿Sí me explico? Oh, ya, sí. O sea, no es el problema no es la partición, porque recuerden que nosotros siempre podemos dar la partición que queramos, ¿no? Solo queremos que cumpla al final que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior va a ser menor que epsilon. Pero no te piden que sea la partición con la norma más larga, ¿no? De todas las que cumplen eso, sino alguna partición. Entonces yo siempre me puedo agarrar una en la que yo voy cambiando los elementos que la conforman y pues me puedo asegurar que el punto de acumulación no caiga dentro de esa partición y siga cumpliéndose todo lo demás, ¿no? Ok. Entonces, lo que sigue es que, ok, ya tenemos que el punto de acumulación cae en un único intervalo xj menos 1, xj. Entonces, en el intervalo xj menos 1, xj, hay una infinidad de discontinuidades. Oye, pero si Y0 no está en la partición, ¿no debería de estar en el abierto XJ menos 1, XJ? Sí, está en el abierto, pero pues en particular está en el cerrado, ¿no? O sea, el que esté en el abierto no excluye que esté en el cerrado. Ah, va, ok. Bien, entonces. O sea, puedo asegurar que si un número está en el intervalo abierto, también está en el cerrado, pero no lo contrario, ¿no? Un número que esté en el intervalo cerrado no necesariamente está en el intervalo abierto. ¿Sí? Pero sí. O sea, ahí en este caso yo podría asegurar que está en el cerrado, pero me basta con decir, digo, podría asegurar que está en el abierto, pero me basta decir que está en el cerrado. Ok, entonces, en ese intervalo tenemos un conjunto, bueno, más bien una infinidad de discontinuidades. Y eso es simplemente porque Y0 es un punto de acumulación del conjunto de discontinuidades, ¿no? Es punto de acumulación. El conjunto de discontinuidades. ¿Ok? Eh, entonces, como fuera de ese intervalo yo tengo finitas discontinuidades, puedo asegurar que mi función es integrable fuera de ese intervalo. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Entonces, voy a tener que f es integrable en el intervalo AB
menos ese intervalo. ¿Ok? Porque fuera de ese intervalo tengo una cantidad finita de discontinuidades y la clase pasada ya demostramos que una función con una cantidad finita de discontinuidades es integrable. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta aquí? Vale, vale, sí, sí. Bien, entonces, aquí lo voy a escribir por el corolario de hierro. ¿Ok? Entonces, como mi función es integrable en AB menos XJ menos 1, XJ, puedo asegurar que existe P1 del conjunto de particiones de A hasta XJ menos 1 y existe P2 del conjunto de particiones de XJ hasta B, tales que van a cumplir el criterio de Cauchy, ¿no? ¿Ok? Entonces, noten que aquí tomo dos intervalos, uno que va desde A a XJ menos 1 y otro que va de XJ a B. Y eso es porque pues XJ menos 1 es mayor que A y XJ es menor que B, ¿no? Entonces, puedo asegurar que en esos dos pedazos del intervalo, o sea, desde A hasta XJ menos 1, la función es integrable y también de XJ a B. ¿Ok? Que si se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Cuando queríamos demostrar que una función con una discontinuidad era integrable. ¿Va? Y pues lo que sigue entonces es prácticamente igual a lo que hicimos ayer. Son simplemente algunas cuentitas. Y pues vamos a escribirlas, ¿no? Entonces, de nuevo voy a tomar una nueva partición. Tomamos una partición nueva P0, que va a ser la unión de la partición que yo había dado con norma menor que epsilon entre 2m menos m, unión la partición que me asegura que la función es integrable y que entonces la diferencia es menor que epsilon cuartos, y la otra partición P2 para el otro intervalo, ¿no? Entonces la partición P0 es un refinamiento tanto de P como de P1 como de P2. ¿Ok? Y pues en particular, por el hecho de ser refinamiento, la norma de la partición P0 es menor o igual que la norma de la partición P, que ya habíamos dicho que era menor que epsilon entre 2 por m menos m. ¿Sí? Eh, para fines de notación, voy a escribir a P0 como Z0 y así hasta Zn. No, perdón. Zr. Que no es la misma, o sea, no tiene la misma cantidad de elementos que la de acá. ¿Sí? No sabemos cuántos tiene, pero tiene más. O sea, más o los mismos, pero no sabemos exactamente cuántos tiene. ¿Ok? Entonces, para alguna K en este intervalo, en este conjunto de índices, voy a tener que Y0 va a caer en el intervalo ZK menos 1, ZK. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mi partición, eh, sí, más bien que mi punto de acumulación Y0 va a caer adentro de alguno de los subintervalos que me va a generar esta nueva partición P0. ¿Ok? Y noten además que el intervalo en el que cae mi punto de acumulación es exactamente el mismo que yo ya había dado acá arriba. ¿Ok? ¿Y esto por qué es? Esto es porque la partición P1 y P2 son tales
que no agregan puntos dentro de ese subintervalo, ¿ok? Porque esas son particiones de lo que está fuera de ese intervalo, ¿no? O sea, esas particiones no modifican cómo se divide este intervalo, ¿ok? Entonces ese intervalo se va a quedar siempre igual a la hora de yo agregar o de tomar la unión de las particiones P1, P2 y P, ¿ok? Entonces, yo puedo asegurar que zk-1 es igual a xj-1 y zk es igual a xj. ¿Ok? ¿A todos les queda claro ese argumento? Sí, sí, tiene sentido. Sí. Y entonces. Y bueno, pues entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que la vez pasada. Voy a fijarme ahora en la diferencia entre la suma superior y la suma inferior con la partición P0. Y pues voy a separarla, ¿no? Donde voy a extraer el índice donde la función, yo ya sabía que tenía el punto, o sea, voy a extraer el término que incluye el intervalo donde tengo el punto de acumulación y pues voy a escribir los otros dos pedazos de la suma utilizando pues las sumas inferiores y superiores que conocemos. Este de acá menos 1 de mi menos mi zi menos zi menos 1, que es lo que está antes de x, perdón, de zk, menos 1, y luego más la suma desde i igual a k más 1 hasta r de mi menos mi por zi menos zi menos 1. ¿Ok? Entonces aquí también es un 1, que ¿va? Que es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿no? Separar la suma en tres términos, porque yo ya puedo acotar cada uno de esos términos, ¿ok? La clase pasada justo vimos que este término, eh, la clase pasada vimos que este primer término era menor que epsilon medios, ¿no? Y eso justo viene de que esta diferencia eh, es menor que esta de acá y este de aquí es menor que esta de acá, ¿no? Entonces, a la hora de tomar el producto va a quedar todo menor que epsilon medios. ¿Ok? Entonces, si no recuerdan esos argumentos, chequen la clase de ayer o sus notas para ver cómo es que argumentamos que sí todo eso era menor que epsilon medios. Y pues de este lado tengo una suma, bueno, más bien tengo la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de un refinamiento de P1. Entonces, pues en particular, como con P1 ya era esa diferencia menor que epsilon cuartos, para un refinamiento se va a seguir conservando menor que epsilon cuartos. ¿Ok? Entonces, esta también, esta es menor que epsilon cuartos, ¿no? Y pues lo mismo va a ocurrir con la otra de acá, con esta. También va a ser menor que epsilon cuartos. ¿Ok? Entonces, todas estas son menores. ¿Ok? Que pues entonces esto finalmente es una epsilon bonita y agradable. Y pues por tanto, yo de aquí concluyo que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior de mi función con la partición P0 es menor que epsilon. Y por lo tanto, f es integrable. Y listo. He terminado de demostrar el teorema. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de la demostración? No,
Y entonces noten, como les digo, que esta demostración es prácticamente igual a la que hicimos el día de ayer. Eh, lo único que cambia respecto a la demostración anterior es que ahora tenemos un punto de acumulación y el punto de acumulación es el que encerramos en un intervalo. Y por otro lado tenemos, más bien ahora aprovechamos el hecho de que ya sabemos que una función con un conjunto finito de discontinuidades es integrable. Y es lo que utilizamos aquí. ¿Ok? Entonces, esos son las únicas dos diferencias que hay respecto a la demostración que hicimos ayer, pero el razonamiento y el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Ok? Y, y bueno, entonces, si no hay ninguna duda, recordarán que ayer también, después de demostrar que una función con cuyo conjunto de discontinuidades era una cantidad finita, o sea, tiene una cantidad finita de discontinuidades, eh, también era integrable, ¿no? O sea, después de demostrar que se valía para una discontinuidad, demostramos que para una cantidad finita de discontinuidades también se valía. ¿Ok? Entonces, ¿creen que pase lo mismo ahora que estamos trabajando en lugar de con discontinuidades únicas con puntos de acumulación? Es decir, ¿creen que haya algún resultado equivalente donde ahora pueda decir que si yo tengo una cantidad finita de puntos de acumulación en mi conjunto de discontinuidades, puedo asegurar que mi función es integrable? Yo creo que sí, ¿no? Porque podemos hacer este mismo procedimiento, Exacto. la cantidad necesaria de veces que es necesario. Sí, justamente, ¿no? La idea igual es exactamente la misma que con el caso de fijarnos en una discontinuidad, ¿no? Y luego tomar una cantidad infinita de discontinuidades. Entonces, primero vamos a escribir el corolario de este teorema, que es que si yo tengo una función, a b, r, acotada, y continua en el intervalo a, b, salvo en un punto con una cantidad finita de puntos de acumulación. Entonces, esa función es integrable. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, la de Dirichlet no es integrable porque no tiene puntos de acumulación, o porque. Más bien, todos sus puntos son puntos de acumulación, ¿no? O sea, Ah, bueno, entonces tiene una cantidad infinita de puntos de acumulación. exacto, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? La función de Dirichlet es tal que tiene una cantidad infinita de puntos de acumulación. Porque todos los puntos de la función son puntos de acumulación, ¿no? O sea, la función de Dirichlet es discontinua en todos los puntos del intervalo, ¿no? Entonces, pues cada punto es punto de acumulación del intervalo, ¿no? ¿Sí a todos les queda claro eso? Sí, bueno, a mí sí. Entonces, sí, por eso la función de Dirichlet eh, ya vimos que no es integrable y pues esperamos que con ninguna de los resultados que vayamos viendo podamos demostrar que esa función es integrable, ¿no? Porque en realidad, de hecho, no lo es. ¿Ok? Eh, pero bueno, vamos a seguir viendo algunas otras cosas. Bueno, pues entonces ya se imaginarán que la demostración de este corolario va a ser prácticamente igual que la del corolario que hicimos ayer. De nuevo vamos a tener que cuidarnos de los índices, ver que todos vayan bien, eh, que no haya problemas, o sea, ver que vamos eligiendo los índices apropiadamente y que vamos teniendo consistencia a lo largo de
la demostración. Sin embargo, pues no es como muy relevante hacer esta demostración para el curso. En realidad hay cosas más importantes que ver y no es necesario dedicarle tanto tiempo a demostrar ese teorema, bueno, perdón, este corolario, porque en principio ustedes ya tienen como la- la- las herramientas para poder demostrarlo por su cuenta y entienden cómo debería ser la demostración de este teorema, digo, de este corolario, ¿ok? Y básicamente podemos ver este corolario como una o sea, es una generalización del teorema anterior, ¿no? Donde ahora pasamos de tener solo un punto de acumulación a tener una cantidad finita de puntos de acumulación, ¿ok? Entonces, para ver este corolario, o sea, para desarrollar un poco más la intuición de qué significa este corolario, vamos a considerar eh, los siguientes ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de una funcióncita que, digamos, pues tiene varios puntos de acumulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que vale cero, salvo en ciertos puntos. A ver, vamos a definirlo. Vamos a dar una función f de x igual a, digamos, 1 entre n para... No, perdón, no. Así no. Vale uno más bien. Vale uno si x es igual a 1 entre n. Luego que vale uno si x es igual a 1 entre n más uno, que vale uno si x es igual a 1 entre n más dos, uno si x es igual a 1 entre n más tres y cero en los demás. Cero si no. ¿Ok? Que básicamente es repetir el ejemplo que veíamos hace rato, pero ahora voy a tener 4 puntos de acumulación de discontinuidades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 1, aquí el 2, aquí el 3. Y por acá está el 4. Y entonces esta función la voy a tomar del 0,4 a r. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esta función? Muy sencillo, ¿no? En 1 va a valer 1. En 1 va a valer 1. En 0 va a valer 1. En 2 va a valer 1. No, no, perdón, en 0 vale 0. ¿Ok? Luego en 1, si vale 1. Bueno, aquí tengo un problema con esta función porque, o sea, si se dan cuenta, No vale uno, ¿sí? más En- bien, aquí la función en 1 valdría 1, pero de aquí, no, no, sí, sí está bien. O sea, vale 1 en todos los demás puntos de acumulación. O sea, solo en el 0 vale 0. Y aquí también vale 1, aquí vale 1 y aquí vale 1. Ok, noten que ese 1 es porque eh, aquí, en este primer caso, cuando n es igual a 1, x es igual a 1. Entonces, en 1 la función va a valer 1. Luego aquí, cuando n es igual a 1, x va a ser igual a 2. Entonces, en 2 la función va a valer 1. ¿Ok? Y así también para 3 y para 4. ¿Ok? Entonces, en 1, 2, 3 y 4 vale 1 la función. Pero en 0 no vale 1. En 0 vale 0. ¿Ok? Luego, en un medio, pues vale 1. En 3 medios vale 1. En 5 medios vale 1. Y así. Entonces, básicamente la idea es que se van haciendo. O sea, este es un punto de acumulación. Los extremos y estos extremos son como puntos de acumulación. ¿Ok?
Y en el resto, pues la función es continua. Continua, continua, y así. Muchas discontinuidades ahí. Luego, eh, aquí es continua. Y pues, otra vez tengo un montón de discontinuidades por aquí. Continua, continua y así, ¿no? Y así en cada uno de los intervalos. Bueno, más bien para cada uno de los valores 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, esta función tiene 4 puntos de acumulación, que son este de aquí, que es el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Que son los puntos de acumulación del conjunto de discontinuidades. ¿Sale? Entonces, pues la idea de la demostración, o cómo demostramos que esta función es integrable, es ir encerrando cada una de estas discontinuidades, más bien cada uno de estos puntos de acumulación de discontinuidades, en sus propios intervalos que yo pueda hacer tan pequeños como quiera, ¿no? Eh, que es precisamente la idea de, pues, de la misma demostración que hicimos ayer, ¿no? Para el corolario, ¿no? Corolario, que es ir tomando intervalos para cada uno de los puntos de acumulación, tales que su longitud sea tan pequeña como yo quiera, ¿sale? Entonces, básicamente esa es la idea de la demostración y así es como se aplicaría en un ejemplo, que pues es básicamente hacer lo mismo que hicimos acá arriba para la función con la que empezamos la clase de hoy, ¿ok? Entonces, pues ahí está, ese es como el otro resultado importante de de esta clase, ¿no? Ok, entonces, después de esto, tenemos ya varios criterios, varios casos de funciones que en un principio nos podrían parecer raras, que resulta que sean integrables, ¿no? Ya vimos entonces, por ejemplo, el caso de la función esta de aquí arriba, que tenía una cantidad infinita de discontinuidades, pero su conjunto de discontinuidades tenía un punto de acumulación. Luego vimos ahorita funciones que tienen una cantidad finita de puntos de acumulación en su conjunto de discontinuidades. Y pues nos gustaría seguirnos preguntando hasta dónde podemos llegar con las funciones para ver qué funciones sí son integrables y qué funciones no lo son. ¿Ok? Entonces, pues ahorita ya tenemos estos resultados. Lo que sigue es ver un nuevo caso de funciones que son integrables, pero parece que no. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar una función que es muy conocida en el medio, que es de hecho la función por excelencia para ver integrabilidad. Y es una función que se llama la función de Tomae. ¿Ok? Entonces, lo que sigue para nuestra clase de hoy es ver qué onda con la función de Tomae. ¿Ok? Función de- ¿Ok? Entonces, esta función es una función un tanto extraña y se define en el intervalo 0,1 y está dada por la regla de correspondencia, que es, esta función va a ser 1 entre q, si x está en los racionales, y x es fracción irreducible. Vamos a decir, x es igual a p entre q, y x es fracción irreducible. O visto de otra forma, p y q son primos relativos. ¿Ok? Y 0 en cualquier otro caso, que en particular es si no está en los racionales.
¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esta función? Bueno, pues Oye, pero por ejemplo, si x fuera una fracción reducible, entonces ¿sería cero o sería uno entre q? si x es una fracción reducible, pues ya no tendría sentido hablar de esta función como función, porque entonces a dos valores diferentes, digo, perdón, a un mismo elemento del dominio le daría dos valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un medio que es igual a 2 cuartos, si no considero que la fracción, o sea, si no le digo a mi función que debe ser la fracción irreducible, entonces este mismo elemento del dominio me lo mandaría tanto a un medio como a un cuarto, ¿no? Y pues eso ya no tiene sentido porque ya no sería una función, ¿ok? Por eso pido que sean irreducibles. Y es más, todas las fracciones se pueden expresar como una fracción irreducible, ¿no? Es una propiedad de las fracciones. Siempre. Ah, ya, ok, ok, sí. ¿Sí, no? O sea, cualquier fracción que ustedes me den, siempre se puede reducir hasta, o sea, sí, a una fracción irreducible, ¿no? Que es como la representación con los valores mínimos de una misma fracción. Pero bueno, sí, siempre podemos tomar una fracción y reducirla lo más posible. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo se ve esta función? Bueno, pues ya tengo un dibujito aquí preparado. Es bastante difícil dibujarla. Entonces vamos a moverlo para arriba. Necesitamos. Ok, entonces, esta es la función de Tomae, para que la conozcan, la, la disfruten, la vivan. Y así es como se ve la función de Tomae. ¿Ok? Eh, vamos a analizarla con cuidado. Por ejemplo, si yo me paro en el 1, la función de Tomae va a valer 1 entre 1, que pues, es 1, ¿no? Entonces la función vale 1, cuando x vale 1. Aquí, en este caso de acá. Luego en 0, se toma al 0 como 0 entre 1. No, perdón. No, bueno, más bien aquí me falta entonces definir. Es que 1 si x es igual a 0. ¿Ok? Porque el 0 tiene un montón de fracciones irreducibles que son un poco raras. Entonces, pues mejor dejarlo así. Pero bueno, entonces decimos que en 0 vale 1. ¿Ok? Y pues es el otro valor que tenemos por acá. Luego, por ejemplo, en un medio, pues la función va a valer un medio también. Es este de aquí. Y luego, por ejemplo, en un cuarto va a valer un cuarto. Y en 3 cuartos también va a valer un cuarto, ¿no? Por ejemplo, en un tercio va a valer un tercio, en 2 tercios va a valer un tercio, y así. En un sexto vale un sexto, en 2 sextos vale un sexto, y así, ¿no? En cualquier sexto va a valer un sexto. Y luego para octavos lo mismo, ¿no? En cualquier octavo va a valer un octavo, y así, ¿ok? Eh, entonces, ¿alguna duda de esta función, de cómo se ve esta función? ¿Ya a todos les queda claro por qué se ve así? Sí, Bueno, en particular, noten que conforme, o sea, si en el contradominio me voy acercando al 0, me voy a ir encontrando con que mi función empieza a tomar aquí muchos valores, ¿no? O sea, recuerden que los racionales son eh, infinitos, y de hecho aquí me falta poner algo muy importante, que es que hay un montón de valores donde la función vale 0, que son todos los números que no son racionales. Y entonces hay un montón de valores donde la función va a valer 0. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay una infinidad de puntos donde la función vale 0. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, esta función, así como la ven,
¿Es integrable? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué se les ocurre? O sea, ok, algunos creen que no. ¿Alguien que me diga por qué cree que no es integrable esta función? O que me digan. Ok, Alonso sugiere que podríamos intentar una demostración como la anterior. Primero vamos a... Ok, Q es denso en los reales. Eso nos servía, por ejemplo, para Dirichlet, por un lado, pero no sabemos si en este caso nos pueda servir, ¿no? O sea, recuerden que lo que utilizábamos para la función de Dirichlet, además de que el conjunto de racionales era denso en los reales, era el hecho de que el máximo, perdón, el supremo y el ínfimo siempre eran 1 y 0, ¿no? O sea, eso era algo que me limitaba a que yo pudiera reducir la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores al punto donde yo quisiera, ¿no? Entonces, en este caso no ocurre algo así, o sea, no el máximo y el mínimo, perdón, el supremo y el ínfimo están separados a una cantidad fija, sino que va variando, ¿no? Dependiendo del intervalo y pues pasan cosas raras. Entonces, y entonces hay algunos que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Alguien que me quiera argumentar por qué sí. Bueno, Alonso dice que podríamos intentar una demostración como el caso anterior, pero ¿cómo podría ser esa demostración? O sea, noten que aquí el conjunto de discontinuidades, otra vez, es todo el intervalo donde está definida la función, ¿no? O eso parece. O bueno, más bien, podemos asegurar que el conjunto de discontinuidades es todo el intervalo. Eh, eso es algo que nos podríamos preguntar primero, ¿no? Tratar de pensar quién es el conjunto de discontinuidades de esta función, ¿no? Entonces, alguien que tenga alguna observación, comentario. Adelante, Manuel. Bueno, esta función ya la habíamos visto en cálculo 1 en el tema de continuidad. Y en esa clase demostramos que la función de Tomae es continua, pero solamente en los irracionales. Entonces es discontinua en los racionales. Y a mí se me hace que por esto mismo, pudiera ser que efectivamente esta función sí es integrable. Igual porque, cuando la función toma un valor racional, o sea, cuando sacamos las sumas superiores, y porque supongo que vamos a usar el criterio de Gaucho, no sé, para demostrar, porque bueno, yo supongo que sí es integrable, supongo que otra vez podemos hacer estos cuadraditos muy pequeños, o algo así. Ok, muy bien. Sí, justo, quizá no todos lo vieron en cálculo 1, pero con Marco el semestre pasado, según lo que me comentó Manuel, demostraron que esta función, la función de Tomae, era continua en los irracionales y que era discontinua en los racionales. ¿Ok? Eso es un resultado muy importante de la función de Tomae, que si pueden, deberían revisarlo, el cómo se hace la demostración de que esta función es continua en los irracionales. Pero bueno, tenemos entonces esta función y su conjunto de discontinuidades es entonces los racionales. Los racionales son un conjunto infinito no numerable eh, y de hecho todos los racionales son puntos de acumulación del conjunto de racionales, ¿no? Siempre puedo encontrar un racional tan cerca de otro como yo quiera. Entonces el conjunto de números racionales tiene una infinidad numerable de puntos de acumulación. ¿Ok? Entonces, ahora tengo entonces una función cuyo conjunto de discontinuidades es un conjunto que tiene infinitos puntos de acumulación. Hasta ahora no hemos visto ningún resultado que me pueda asegurar que esta función es integrable. Sin embargo, como bien comentaba Emanuel y como sugería Alonso, podemos hacer algo similar a lo que hemos venido haciendo, que es ir encerrando los puntos que nos molestan en intervalos muy pequeños, ¿no? Eh,
Entonces, pues esa es como la idea de esta función. En efecto, sí es integrable esta función. Se puede demostrar que es integrable. Incluso se puede calcular el valor de la integral de esta función. A ver, ustedes, ¿cuál valor o qué valor creen que tome la integral para esa función? Correcto, sería cero, ¿no? Porque pues al final los puntos que están como muy arriba, por así decirlo, están muy cerca del uno, por así decirlo, pues son pocos comparados con los que están cerca del cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Aquí también se puede ver como que no se forma ninguna línea o alguna. Sí, sí, como una línea que delimite un área que sea mayor que cero, ¿no? O sea, todos los puntos son puntos. O sea, son adimensionales que podemos hacer muy pequeños. ¿Ok? Y pues sí, precisamente entonces la idea para poder demostrar que la función de Tomae es integrable es ir haciendo una construcción de integrales por pedacitos. ¿Ok? O sea, por un lado utilizar el teorema del rompecabezas que ya se vio en el bloque pasado, que es que puedo integrar por pedazos mi función y va a seguir dando la integral. Y por otro lado, pues ir haciendo como una separación entre los puntos, de manera tal que yo pueda asegurar al final que pues las contribuciones de cada uno de los intervalos a la superficie van a hacerse tan pequeñas como yo quiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer un poco la idea intuitiva de cómo va a ser esta demostración. Eh, y pues por un lado, como como primeros puntos molestos de, de nuestra función, que a la hora de tomar sumas superiores y sumas inferiores nos van a estorbar, pues son los extremos, ¿no? El cero y el uno. Porque en esos puntos la función vale uno. Entonces, el supremo de, de mi función en un subintervalo que contenga al cero o al uno siempre va a ser el uno. ¿Ok? Entonces, estos puntos me van a estorbar, estos dos. Y pues lo que hago va a ser entonces meterlos en una caja o en un área o en un intervalo suficientemente delgado, ¿no? Tanto para el cero como para el uno. ¿Ok? Entonces los meto los dos en sus respectivos eh, intervalos, que los voy a hacer tan pequeños como quiera, estos dos. Y pues siempre puedo hacerlos muy pequeños y puedo hacerlos tan pequeños como quiera. Aunque bueno, en lugar de pequeños más bien sería tan delgados, ¿no? Es decir, que contengan, que sea un subintervalo muy pequeño, tan pequeño como yo lo quiera. ¿Ok? Luego, pues puedo hacer exactamente lo mismo para cualquier punto que esté demasiado alto, ¿no? O sea, si tengo un punto que está muy arriba, como por ejemplo el caso de un medio, pues también lo que voy a hacer va a ser encerrarlo en un intervalo que de nuevo voy a poder hacer tan pequeño como quiera, ¿no? Entonces también, tan delgado. ¿Ok? Y así para cualquier punto que esté lo suficientemente arriba para que me estorbe. Pero entonces ahí pues me quedan todavía un montón de puntitos que van a estar muy cerca de cero, ¿no? Eh, Recuerden que entre más me voy acercando a cero, más puntos se van a ir, o sea, más puntos va a ir teniendo mi función en en ese pedazo, ¿no? Entonces, lo que hago con esos puntos es crearles una caja lo suficientemente eh, alta, más bien lo suficientemente no, alta, chaparrita, para que pues, la altura de esta sea tan pequeña como yo quiera.
¿Ok? Y noten que esa caja siempre va a contener una infinidad de puntos. ¿Ok? Tanto los que están o donde la función es continua, que son los irracionales, que es donde vale cero la función, y también todos aquellos valores racionales en los que sean lo suficientemente pequeños, ¿no? Cuya imagen sea lo suficientemente pequeña para poderla contener en esa caja, ¿no? Que igual va a ser tan pequeña como yo quiera, ¿vale? Y pues entonces para los puntos que me quedan, que son los altos, los que están aquí arriba, pues voy a hacer lo mismo que con el caso del un medio, ¿no? Los voy a ir cada uno acotando en una cajita. A cada uno le voy a asignar su cajita, que va a ser tan delgada como yo quiera. O incluso puedo tener una cajita que contenga varios, pero pues de preferencia uno, porque así puedo hacerla tan pequeña como yo quiera, ¿no? Entonces recuerden que, o noten más bien que estos puntos que van a quedar por arriba son una cantidad finita de puntos, y pues a cada uno le puedo asignar una cajita tan delgada como yo quiera, porque son puntos, ¿no? Entonces siempre puedo hacer esas cajitas tan delgadas y van a seguir conteniendo a la discontinuidad, ¿ok? Y pues entonces el área o la integral de esta región o de esta función, de 0 al 1, va a ser pues la suma de las áreas naranjas más la suma, no, o sea, más las áreas rojas más las áreas verdes, ¿no? ¿Sí? Y pues entonces, como cada una de esas áreas las puedo hacer tan pequeñas como a mí se me antoje, al final lo que voy a encontrar es que pues mi función, o más bien la integral de esa función, va a ser tan pequeña como yo quiera, ¿no? Porque cada una de estas es, eh, es muy pequeña, entonces la suma de cosas muy pequeñas va a seguir siendo muy pequeña, y como son tan pequeñas como yo quiera, al final voy a poder acotar esa área, y pues voy a acotarla por una epsilon cualquiera para obtener finalmente que el área o la integral de la función de Tomae me va a dar exactamente cero. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con la idea intuitiva de cómo vamos a hacer esto de la función de Tomae? ¿O cuál es la idea de la función de Tomae? Yo sí tengo una pequeña duda. Entonces, para la demostración, vamos a calcular, entre comillas, dos áreas, o sea, la de la cajita de altura pequeña y la de las cajitas de la altura grande. Ah, o sea, justo ese es como la parte interesante, ¿no? Hasta ahora solo habíamos pensado en ir calculando áreas de barras, por así decirlo, ¿no? Del tipo de las que tienen una altura grande. Y pues nunca nos habíamos encontrado con el área verde, ¿no? Que es como un área que tratamos de, pues de reducir, ¿no? O sea, de hacerla chiquita. Y pues sí, la idea es tratar de, más bien, calcular esas dos integrales, o sea, esas dos áreas, o más bien ese conjunto de tres áreas en realidad, y pues irlo haciendo por pedazos, ¿no? Utilizar diferentes particiones, dar las particiones apropiadas, usar los teoremas apropiados, los que ya tenemos, y pues ir haciendo la demostración paso a pasito, porque si es, o sea, la idea intuitiva es bastante sencilla de ver, pero los detalles de la demostración pues hay que ir haciéndolos con cuidado y tener cuidado con las cuentitas que se van haciendo, ¿no? Hay que dar, por ejemplo, particiones con norma que sean menores que cierto valor, que esté relacionado con la epsilon, como les dábamos hasta ahora, pero pues ya no van a ser los mismos que habíamos dado antes, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de puntitos que tenemos que hacer los intervalos muy delgados. Y luego para el área verde que preguntabas, pues también tenemos que ver cómo construir una partición que nos dé esa área, ¿no? Que no es como tan trivial.
pero pues se puede hacer. ¿Ok? Oye, yo también tengo una pregunta. Bueno, es que hace rato nos habías comentado que las funciones iban a ser integrables solamente si tenían una cantidad finita de puntos de acumulación, ¿no? Pero Ajá. entonces, esta que tiene una cantidad infinita de puntos de acumulación y que es integrable, ¿no? Es como que medio contradictorio. Ok. En el teorema que nosotros, bueno, más bien en el corolario que tenemos aquí arriba, eh, solo dijimos que la función, o sea, si una función es continua salvo en un punto o en un conjunto con una cantidad finita de puntos de acumulación, entonces va a ser integrable, pero el regreso no es cierto, ¿ok? O sea, el hecho de que una función, o sea, si una función es integrable, no necesariamente va a ser continua salvo en un conjunto con una cantidad finita de puntos de acumulación. ¿Ok? Solo se vale la ida, el regreso no es necesariamente cierto. Y justo Ah, como dices, un contraejemplo de que no se vale el regreso es precisamente la función de Tomai, que sí es integrable y es discontinua en un conjunto cuyos puntos de acumulación también son un conjunto infinito. ok, ok, gracias. Sí, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Creo que todo bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a ir tratando de plantear cómo sería la demostración. No creo que me dé tiempo de hacerla hoy toda. Y no sé si sea conveniente empezarla y que Marco la termine mañana o mejor que Marco la empiece mañana. Dejarlo yo hoy ya no tratar de avanzar más. Pero vamos a seguir discutiendo un poco de cómo es la idea de la demostración, ¿no? Eh, Oye, una pregunta. sí, ¿Las alturas de los rectángulos rojos es desde el cero hasta los puntos azules o es a partir del área verde? va a ser desde el cero hasta los puntos azules, ¿no? Porque tomar las diferencias pues va a ser como un poco confuso. Y en realidad no afecta si la tomamos desde abajo. De hecho, justo el área verde, en realidad las áreas verdes no es como que sea una sola, sino que vamos a ir separándola en varios pedacitos, ¿no? Justo todos los que no contienen ah, los puntos así, ¿no? O sea, sí, sí, no sé si me explico. O sea, el área verde no es un área verde, sino son un montón de áreas verdes chiquitas que son las que están entre cada una de las áreas que tienen los puntos que sí se salen de esa área verde. No sé si se entiende. Sí. Ok. Sí, o sea, básicamente aquí la tarea es encontrar la partición apropiada o, sí, bueno, sí, la partición tal que pueda asegurar que se va a cumplir el criterio de cochino, ¿ok? O sea, quiero encontrar una partición P tal que se cumpla esto. Eh, pues igual, o sea, desde luego usar el criterio de Cauchy para demostrar que una función es integrable no es la única forma de hacerlo. Eh, y de hecho, pues el criterio de Cauchy en particular no nos da el valor de la integral, como lo hacen, por ejemplo, otras formas de calcular la integral o de decir que una función es integrable. Entonces, para poder obtener el valor de la integral, pues también va a haber que utilizar otra forma de calcularla, ¿no? Porque el criterio de Cauchy no nos la da directamente. Así se puede calcular del criterio de Cauchy, pero no es como directo que nos dé el valor de la integral. Pero bueno, eh, pues sí, la idea entonces es encontrar esa partición que me permita asegurar que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Y pues además dar como, pues sí, no, dar las condiciones que debe cumplir esa partición.
Y pues lo más fácil va a ser construir una partición que resulte de ser la unión de varias particiones, donde cada una de esas particiones va a cumplir las condiciones para cada una de las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener una partición P1 que va a estar asociada al área naranja y que esa me va a asegurar que esas áreas siempre van a ser tan pequeñas como yo quiera. Luego voy a tener una segunda partición que va a ser para las áreas rojas. O quizá tenga una partición para cada una de las áreas rojas, como habíamos hecho para el caso de discontinuidades, en el que cada área roja iba acompañada de, o sea, tenía, bueno, más bien había una partición, pues había que tener cuidado con esas particiones, ¿no? Que luego para las partes donde era continua había que dar otras particiones, y etcétera, ¿no? Y pues sí, entonces al final voy a encontrar entonces una partición que va a ser unión de varias particiones. Y pues justo lo importante o lo interesante de aquí son los detalles de cómo voy a ir construyendo cada una de estas particiones PI para que se cumpla lo que se debe de cumplir, ¿no? Bueno, como les digo, no creo que me dé tiempo de hacer las cuentas de la función de Tomae hoy. Entonces yo creo que mejor vamos a dejar que, bueno, vamos a dejar que mañana se discuta con detalle y lujo de detalle y se puedan ir tranquilos la demostración de que la función de toma es integrable y pues pueden hacer el cálculo de la integral con cuidado, ¿no? Entonces, si no tienen alguna otra duda por ahora, yo creo que lo dejamos por aquí. Oye, yo tengo una duda, pero es respecto a lo de mañana. Mañana entonces no sé si va a ser clase en la facultad o va a ser igual por aquí. Mañana en principio es en línea porque las clases presenciales pues van a empezar hasta el lunes, ¿no? Y mañana todavía. Sí, dijo Marco que el próximo sábado 19, ahora sí ya es así, es en la facultad. Ah, va, es que yo le había entendido que mañana. Va, Sí, gracias. mañana. Ok, entonces, cualquier duda que tengan de lo que vimos hoy o de lo que vimos ayer, pueden preguntar. Y en caso de que no, pues nos veríamos a la próxima semana. Recuerden que el próximo viernes tienen examen de la segunda unidad del curso. ¿Ok? En principio solo son los sábados los días que van a tener clases presenciales, por ahora. Si no recuerdo mal lo que Oye, dijo Marco. y otra pregunta, mañana, entonces